Bienvenidos a su canal Hazlo Facilito. En este video vamos a aprender a cómo editar un registro de los que ya tenemos creados. Así vamos a seguir para crear nuestra sección de editar y aquí agregaremos del lado derecho nuestros botones tanto de editar como eliminar. Para eso vamos a utilizar la ayuda de Bootstrap y vamos a crear los botones tanto el primary y el danger. Abrimos nuestro editor de código y en él vamos a buscar ahora en usuarios, vamos a index, creamos un td donde agregaremos nuestros botones. Vamos a agregar el danger también y cambiamos los textos. El primero sería editar y el segundo eliminar, correcto. Ahora también vamos a crear un th con el texto de opciones. Si actualizamos ahora nuestro proyecto, se nos muestran dos botones. Por el momento esos botones no hacen nada, pero vamos a crear un enlace al botón de editar. Y para eso aquí vamos a crear un router, el cual nos va a hacer referencia a nuestro método del controlador que sería edit. Y para eso también tendríamos que enviarle un ID porque ese método recibe efectivamente un ID, correcto. Ahora ese enlace lo cerramos al finalizar nuestro botón, correcto. Si ahora actualizamos nuevamente, este botón nos tendría que llevar a la ruta de usuarios, el ID del usuario y edit. Esa vista todavía no existe, correcto. Hasta aquí tenemos todo en nuestro index, en nuestra lista de usuarios. Ahora lo que haremos será abrir nuestro controlador y en nuestro controlador abriremos user controller. Ahora en nuestro método de edit, en este método vamos a crear que retorne nuestros datos a una vista, la cual sería la vista de usuarios edit, la cual aún no hemos creado, pero en un momento la crearemos y le vamos a enviar datos. En este caso lo enviaremos como user y enviaremos el dato que será encontrado en nuestro modelo con ese ID. De esta forma nuestro modelo se encargará de mandar ese usuario específico con el ID, correcto. Hasta aquí ya tenemos creado el código en nuestro método edit y vamos a pasar a crear la vista de edit. Entonces creamos un nuevo archivo que llamaremos edit.blade.php. Lo creamos y aquí lo que agregaremos será, podemos copiar de nuevo nuestro formulario que habíamos creado en la vista de create. Lo pegamos todo completamente en nuestro edit y si ahora actualizamos nuestro proyecto, veríamos que tenemos nuevamente ese formulario cuando damos en el botón de editar. Ahora cuando editemos solamente necesitaremos los campos de nombre y de email. Para eso modificamos en nuestro formulario y quitamos esta sección de password. Además también vamos a modificar lo que es el action. Dentro de las llaves dobles crearemos nuevamente un router, el cual hará referencia a nuestro método update de nuestro controlador user controller. Este método recibe un ID, por lo tanto tendríamos que enviárselo. Le enviamos el ID y aquí seguiremos utilizando el método post, ya que los formularios no reciben o no aceptan como tal otro método, pero con ayuda del Laravel y su directiva method usaremos el método patch. Este método nos servirá para actualizar nuestros datos directamente con nuestro método de update, correcto. Hasta aquí hemos creado nuestro formulario y ahora regresamos nuevamente al método update en nuestro controlador, el cual se encargará de actualizar los datos en nuestra base de datos. Nuestro método update sería algo muy parecido a lo que hicimos en nuestro método store. Para esto, si nosotros queremos, podríamos copiar este código hasta save y pegarlo en el método update y hacer algunas modificaciones. Como por ejemplo, tendríamos que hacer la modificación ahora que en vez de crear un nuevo objeto de user, mejor estaría buscando por el ID find or find y estaría buscando ese usuario con ese ID. Y ahora también en vez de utilizar lo que sería request directamente, nosotros utilizaríamos lo que sería la variable request. ¿Por qué? Porque en un momento más nosotros vamos a validar también los campos, así que es recomendable utilizar la variable request. Entonces aquí obtenemos los datos desde nuestro formulario. Como ustedes saben, el key se obtiene del name
de nuestro formulario, así que nosotros habíamos guardado eso. Entonces modificamos y seguimos obteniendo los datos de cada input. El password ya no lo estamos usando en esta sección, por lo tanto obtenemos nuestro name y nuestro email. Correcto. Ahora, en vez de utilizar usuario y el método save, entonces utilizamos el método update. De esta forma se estarán actualizando nuestros datos en la base de datos, además de que podemos retornar una redirección y volveríamos a retornar a usuarios. De esta forma nos llevaría nuevamente a nuestra lista de usuarios, pero ya con el registro actualizado. Hasta aquí ya hemos agregado el código a nuestro método update. Ahora vamos a nuestro editor de código y vamos a actualizar, pero vemos que todavía no se muestra ningún dato del que tendríamos que actualizar en nuestro formulario. Para eso vamos nuevamente a edit y es que hemos olvidado agregar value y dentro de llaves dobles agregaremos la variable username. Agregamos value y user email. Ahora actualizamos y vemos que ya tenemos los datos a editar. Si regresamos nuevamente a usuarios y por ejemplo editamos el segundo, tenemos esos datos y agregaremos números para ver si se actualiza. Efectivamente los datos se actualizan, aunque si nos damos cuenta en este botón estamos mostrando registrar y tendríamos que mostrar, en vez de registrar, guardar cambios. Correcto. De esta forma podemos cambiar el nombre y guardar los cambios y efectivamente se estarían guardando. Por el momento, si nos damos cuenta, nosotros no tenemos validado ningún campo, es decir que si dejamos un campo vacío nos mandará un error, pero como estamos trabajando de manera profesional no queremos que suceda eso, por lo tanto tendríamos que validar estos campos. Si recuerdan, esto se puede hacer con HTML desde los inputs, pero nosotros vamos a validar los campos directamente desde Laravel. Para eso nosotros vamos a ir a una página, la cual se las voy a dejar en la descripción, y aquí vamos a descargar ese código. Una vez que se descargue, vamos y descomprimimos ese archivo y les voy a enseñar que ese archivo nos da una carpeta en el cual está en resource lines, es decir que esos archivos nos traducen las validaciones al español y por lo tanto nosotros tendríamos que pegar esa carpeta en nuestro proyecto que se llama admin en resource en lang y pegarla aquí justamente al lado de la carpeta en, que es la carpeta utilizada para el idioma inglés, y iríamos nuevamente a nuestro editor de texto y buscaríamos la carpeta de config. En él buscamos el archivo de app.php y vamos a buscar donde diga local y vamos a modificar por es. Correcto. Hasta aquí estamos utilizando ahora el idioma español para nuestras validaciones. Correcto. Por lo tanto, ahora sí nosotros regresamos a nuestro formulario. Por el momento aún no pasa nada porque solamente hemos agregado el idioma, pero nosotros vamos a agregar un archivo para esas validaciones. Por lo tanto, en la documentación de Laravel, el Form Request Validation, vamos nosotros a copiar esta línea de código y abriremos en nuestro editor de código la terminal y en ella vamos a crear un request. Por lo tanto, escribimos php artisan make request y vamos a escribir user form request. Damos enter y se nos creará ese archivo. Ese archivo se encuentra en app, en http y en request. Lo abrimos y vamos a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, en el método authorize vamos a cambiar a true y en el método rules vamos a agregar las reglas que encontramos en esta sección. Por ejemplo, si copiamos este código, solo tendríamos que hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando name y estamos utilizando email. Por lo tanto, aquí nos diría que ese campo es requerido y unique no es único, así que por lo tanto quitamos. Vamos a separar con este signo y además nos dice que como máximo serían 250 caracteres. En el email podríamos nosotros ponerle que es requerido
y separándolo por este operador que es del tipo email. Además, decirle que un máximo de 255 caracteres y también que sea único en users, en la tabla user. Y también podremos validar lo que es password. En este ejemplo el password no lo pondríamos como requerido, porque si no, al modificar tendríamos nosotros que modificarlo también, y por el momento no queremos. Así que sí pondremos estas opciones, que tenga como mínimo 6 caracteres, y con eso nosotros, por ejemplo, estaríamos ya validando los campos. Si ahora nosotros regresamos a nuestro navegador y actualizamos y por ejemplo borramos y damos guardar cambios, veamos que seguimos teniendo un error. ¿Por qué pasa esto? Porque como les había mencionado, ya hemos creado las validaciones, pero en nuestro user controller nos falta definirlo. ¿Y cómo lo definimos? Lo definimos tan simple como escribir user form request. De esta forma, este archivo es el que se usará para validar los campos que obtenemos aquí, correcto. Y no se olviden de importarlo con esta línea de código, correcto. Ahora regresamos nuevamente a nuestro navegador y vamos a actualizar. Y por ejemplo, si ahora borramos ese campo, ¿qué pasa? Nos retorna nuevamente al mismo campo y se actualiza. Pero ahora nosotros entonces tenemos que mostrar en pantalla ese error. Y Laravel también nos proporciona esa información. En el apartado de Display de Validation Errors, nosotros copiamos este código, este if, lo pegamos arriba de nuestro formulario y pegamos ese if. Además también podemos poner un H3 que diga editar usuario y aquí en llaves dobles agregamos el nombre del usuario, correcto. Si actualizamos ahora podemos ver que esos errores deberían estarse mostrando en nuestra pantalla. Aquí tenemos editar usuario Noelia Ramos. Y si nosotros quitamos este campo y lo dejamos vacío y damos guardar, entonces nos dice que el campo name es obligatorio y además nos dice que el valor del campo email ya está en uso. Si nosotros, por ejemplo, editamos este email con números y le damos guardar cambios, el email se actualiza y no nos marca ningún error. Ahora, por ejemplo, si nosotros dejáramos los dos campos vacíos, nos damos cuenta que nos diría el campo name es obligatorio y el campo email es obligatorio. Y de esta forma los campos se vuelven a rellenar. De esta forma estamos validando nuestros campos. Y hasta acá este video. Espero que les haya servido. En el siguiente video veremos cómo eliminar y cómo mostrar detalles de un usuario en específico. Si vamos rápidamente a nuestro editor en el controlador, vemos que nos falta por usar el método show y también el método destroy. El método destroy nos servirá para eliminar un usuario en específico y el método show para mostrar los datos de un usuario específico. Eso estaremos viendo en el siguiente video. Y por favor no olvides suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y además darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente video.